Y bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar inicio a la segunda charla del ciclo de webinar en fauna marina. Nos gustaría empezar, contando sobre el grupo Fauna, que somos un grupo formado por estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba. Nosotros somos apasionados de la naturaleza y estamos comprometidos con la conservación. Por lo tanto, dentro de este rol, hoy damos inicio a esta charla con la disertante Gisela Giardino. Ella es doctora en biología, jefa de trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora asistente del CONICET. Desde ya le queremos agradecer a Fundación Mundo Marino por permitirnos contar con todos los disertantes que ya van formando parte de estas charlas. También a la universidad por prestarnos esta plataforma, a Juan Pablo y a Gabriela por ayudarnos con la organización. Y queremos recordarles que la próxima charla del viernes que viene va a ser aspectos de la atención médico-veterinaria en varamientos, también a las 18 horas. Y las preguntas van a ser respondidas al final. Y bueno, sin más, damos inicio y le damos la palabra a Gisela. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer poder compartir lo que hacemos, así que gracias por esta oportunidad. Y hoy vamos a contarles un poquito acerca del sonido y comunicación en mamíferos marinos. Bien, vamos a ver si funciona la presentación. Eso sí. Pero bueno, para repasar un poquito, por si se perdieron la charla de julio, los mamíferos se originaron a partir de los reptiles, a partir de 220 millones de años, es un montón de tiempo. Respiran aire igual que nosotros, o sea, nosotros somos mamíferos, tenemos pelo, somos vivíparos, ¿qué quiere decir esto? Que el embrión se desarrolla dentro del útero materno y además nos alimentamos de la leche materna, por eso el nombre mamíferos. Van a ver que los biólogos en general tienen nombres raros para las cosas, pero todos tienen un significado. Pero bien, los mamíferos en general, ¿qué sentidos son los principales? ¿Qué sentidos utilizan? En general, la vista y el olfato, los mamíferos terrestres. Pero ¿qué pasa con los mamíferos marinos? Tuvieron que sufrir una serie de adaptaciones para poder vivir en el medio acuático. Dentro de esas adaptaciones nos vamos a encontrar con los apéndices modificados en forma de aletas. ¿Sí? Si uno puede observar cómo es adentro la aleta de un delfín o de un lobo marino, va a ver que tienen los mismos dedos que nosotros, las mismas falanges, modificados algunas cosas de los huesos que no vamos a entrar en detalle, pero en realidad tienen 5 dedos como nosotros. Otra de las adaptaciones es el cuerpo hidrodinámico, para poder desplazarse más rápido en el medio acuático. Tienen algún tipo de capa aislante, ya sea de pelo o una gruesa capa de grasa, como se puede ver en la figura de abajo, pero sí o sí tienen que salir a respirar, y esto es muy importante. Todas las ballenas, los delfines, lobos marinos, focas, tienen que salir a respirar, no respiran debajo del agua. Bien, entonces, dijimos que en los mamíferos terrestres el olfato y la vista eran los sentidos más importantes. Sin embargo, en los mamíferos acuáticos el sentido más importante tiene que ver con el sonido y la audición. Lo utilizan para todas las actividades biológicamente importantes en la vida, ya sea la socialización, la navegación, la alimentación, la reproducción y el cuidado parental de la madre y la cría. ¿Pero qué es el sonido? Vamos a hacer un breve paréntesis de física para saber bien qué es el sonido y entender después cómo se transmite en el medio acuático. El sonido no es nada más ni nada menos que una onda de presión, ¿sí? Ustedes imagínense que eso que se puede ver ahí arriba son partículas que a medida que estas partículas van siendo empujadas, ¿sí? O sea, se van moviendo a través del medio. Son partículas que si uno golpea acá, se van corriendo las partículas a través del medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que haya transmisión de sonido tiene que haber sí o sí un medio. En el vacío no se transmite el sonido. Bien. Entonces, ¿cómo se crea? Por un objeto que vibra y viaja a través de un medio. Bien. Hay algunas propiedades muy interesantes del sonido, como son la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad del sonido, la amplitud y la duración, que la vamos a ver muy, muy brevemente ahora, para que ustedes nada más puedan entender el contexto de los mamíferos marinos y estas propiedades del sonido. No nos vamos a meter en cosas de física, pero para que tengan una idea de las diferencias entre los distintos grupos. Cuando hablamos de frecuencia, que vamos a hablar a lo largo de la charla de frecuencia, vamos a decir sonido de alta frecuencia, baja frecuencia, ¿a qué me voy a referir? La frecuencia es
¿Ven ese dibujo donde hay ondas? Es cuántas ondas sí pasan por un punto de referencia en el tiempo. Cuanto más ondas pasan, como el dibujo de arriba, vamos a ver que son alta frecuencia. Cuanto la onda pasa menos cantidad de ondas, ¿sí?, por un ciclo, esto es baja frecuencia. Alta frecuencia, más cantidad de ondas, menos frecuencia, menos cantidad de ondas. Y se mide en hertz, así que cada vez que hablemos de frecuencia vamos a hablar en hertz o kilohertz. Esa es la unidad. Frecuencia. Otra muy importante es la amplitud. Y la amplitud tiene que ver con el alto de esa onda. Cuanto más alta es de mayor amplitud, cuanto menos alta, menor amplitud. Y esto se mide en decibeles. Y está un poco más relacionado, para que ustedes tengan una idea, con la potencia. ¿Sí? Bien. Otra de las características es la velocidad del sonido, que tiene, no hablamos de la longitud de onda es la distancia que hay. Vamos a dibujar acá, a mí una cosa que me gusta mucho es dibujar, es la distancia entre acá, entre esto y esto, ¿sí? Esa es la longitud de onda, que es lambda. Bueno, me salió un poco feo el dibujo, pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Bien, listo. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que la velocidad del sonido tenía que ver con la longitud de onda por la frecuencia. Y está afectada por algunas características como son la temperatura, la profundidad y la salinidad en el agua. Otra diferencia es que la velocidad del sonido, quizás ya la saben, pero en el agua es mucho mayor que en el aire. De hecho, son 4,5 veces más, se transmite más rápido el sonido en el agua que en el aire. ¿Sí? Para los que bucean, seguramente si metieron la cabeza debajo del agua, van a ver que por ahí escuchan una lancha, en realidad la lancha está lejos, pero como el sonido se transmite rápido, igualmente la pueden escuchar. Pero una cosa que es muy distinta en el agua, y ahora vamos a ver con el dibujo que viene ahora, es que uno debajo del agua no sabe bien la direccionalidad del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido se propaga en el agua así, de manera esférica, ¿sí? Entonces es más difícil saber la direccionalidad del sonido. De esa manera, imagínense, se transmite así como una onda para los costados y también hacia abajo, porque el agua obviamente es un lugar tridimensional. ¿Bien? Bueno, vamos a ir charlando un poquito más de estas características del sonido a lo largo de la charla, por eso se las quería resaltar. Pero bien, ¿cómo registramos el sonido en el agua? Bueno, en el aire también, en el aire con un micrófono, bajo del agua con un hidrófono. ¿Qué hace este aparato? Capta las variaciones de presión, ¿sí?, que emiten un sonido, ¿no? Eso es lo que hace, las variaciones de presión. Pero para que nosotros eso después lo podamos ver en una computadora y analizar, hay que, lo que se llama, traducir la señal de analógica a digital. Así que tenemos que tener lo que se llama una deconverter, que convierte la señal analógica en digital para poder leerla en la computadora. Si no, tenemos esa interfaz, no podemos después visualizar la señal. ¿Cómo visualizamos la señal? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero hay distintos tipos de hidrófonos, eso les quería mostrar. Hay algunos que, como ven ahí, tienen pegado en la aleta dorsal de un delfín, que son los distas, que son aparatos que se van pegados en el animal. Hay otros que son arreglos de hidrófonos, como ese que se ve ahí en amarillo, que son muchos hidrófonos. Hay otros simples autocontenidos, acá tengo uno, que ya que está, se los voy a mostrar ahora para que ustedes lo vean. Este es un hidrófono autocontenido, esto que está acá es el sensor, ¿sí? Y acá adentro hay toda una placa, que graba el sonido, tiene la memoria, tiene el reloj, estos son autocontenidos, esto lo pongo programado bajo el agua y capta los sonidos, ¿sí? Y después hay otros más simples, como ese que ven en la caja naranja, que directamente es un cable conectado a una grabadora, y el hidrófono que va debajo del agua. Esos son los más simples. Y después tenemos los que se usan en sísmica, que son los hidrófonos cableados, que son larguísimos y son los más costosos y más complejos. Así que hay de distintos tipos de hidrófono, obviamente siempre depende del objetivo al que uno quiera grabar, qué hidrófono va a tener que conseguir. ¿Cómo se visualiza entonces el sonido? En un espectrograma, ¿sí? Ustedes tenemos en realidad dos maneras, arriba se ve la onda de presión, ¿sí? Ahí se ve presión por unidad de tiempo, lo que están viendo en azul, y abajo es la representación espectrográfica, que se ve la frecuencia y
el tiempo. Así es como nosotros visualizamos el sonido y lo analizamos, ¿sí? Entonces, tenemos un micrófono, lo metemos debajo del agua, grabamos los sonidos, y después los visualizamos y analizamos en este tipo de visualización. Y te los muestro ahora porque después se los voy a mostrar no para cada una de las especies, pero para algunos ejemplos de especies. ¿Sí? Perfecto. Hablo muy rápido, si no se entienden, me paran, porque yo a veces voy muy rápido, así que cualquier cosa me paran y lo volvemos a ver. Pero dijimos, tenemos el sonido, los mamíferos marinos utilizan mucho el sonido, pero ¿para qué utilizan el sonido? Para comunicarse. Para que haya comunicación tiene que haber, sí o sí, dos elementos. Por un lado, alguien que emite un sonido y quiere transmitir un mensaje. Y por otro lado, alguien que reciba ese sonido y en base a lo que recibe, emite una decisión o respuesta. Esto es lo que por ahí han visto en ecología del comportamiento, en general, en la teoría de la comunicación que se aplica para todas las especies, ¿no? Tenemos el emisor, emite un mensaje, y el receptor recibe esa señal. Bien, ¿cómo se recibe la señal? Por medio de la audición. ¿Cómo es la audición en los mamíferos marinos? Muy parecida a los mamíferos terrestres. El oído de los mamíferos evolucionó para la detección de vibraciones, en general en el aire. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora con los que están en el agua? El oído, como ustedes sabrán, está dividido en tres partes, y en los cetáceos están reducidos lo que se llaman los canales semicirculares. ¿Por qué? Porque como muchos de ellos realizan acrobacias, y ustedes por ahí se acuerdan que los canales semicirculares tienen que ver con el equilibrio, bueno, se reducen estos canales semicirculares para no marearse cuando hacen sus piruetas. ¿Sí? Entonces, básicamente, la recepción del sonido en los mamíferos marinos es como un mamífero terrestre como nosotros, común y corriente, ¿sí? La única diferencia, ahí se puede ver algún esquemita del oído, el de abajo es el de un cetáceo. Van a ver que en amarillo hay, porque después vamos a explicar que el sonido se recibe a través de la mandíbula, entonces la mandíbula tiene un órgano graso que va conectado directamente al oído medio. Esa es la única diferencia que van a tener en la recepción sonora de los cetáceos, que viven toda su vida en el agua, a diferencia de los lobos marinos, con los mamíferos terrestres. Paréntesis, de lo que se sabe, porque obviamente de las grandes ballenas, como son más difíciles de estudiar, se sabe muchísimo menos. Bien, entonces dijimos que ya se recibe el sonido de una manera. ¿Cómo se produce el sonido? Tenemos distintos tipos de vocalizaciones. Pero antes vamos a volver a repasar, como vieron con la clase pasada con Julio, que los mamíferos marinos se dividen en general en 5 grupos. Ahora el orden filogenético es un poco distinto, pero para que ustedes tengan una idea, a grandes rasgos los dividimos en 5. Por un lado tenemos los sirénidos, que incluyen los manatíes y dugones. Después tenemos los cetáceos, que incluyen a las ballenas y los delfines. Los pinípedos, que son los lobos marinos, focas y morsas. Las nutrias, los osos polares. Para no extendernos muchísimo en la charla, hoy nos vamos a enfocar únicamente a cetáceos y pinípedos, ¿sí? Sirénidos, como no tenemos en nuestro país, menos osos polares, alguna nutria anda por allá, pero no vamos a hablar de ellos, sino que nos vamos a focalizar en cetáceos y pinípedos. Bien, estos que están acá. Los pinípedos, o sea, las focas y los lobos marinos, pertenecen al orden carnívoras, ¿sí? Están agrupadas en el orden carnívora. Y producen sonido del tipo audible para el ser humano. Me van a preguntar ustedes cuál es el rango audible del ser humano, entre 20 Hz y 20 kHz. Así que nosotros oímos entre 20 Hz a 20 kHz. Entonces, ahí está expresado, sería de 18 Hz a 15 kHz. ¿Sí? Lo puse en la misma unidad, pero sería más o menos el rango de audición que tienen los pinípedos. Así que podemos perfectamente escuchar las vocalizaciones. Si van acá al puerto, van a escuchar las vocalizaciones de los lobos marinos sin ningún tipo de problema. Son producidos por la laringe y en general tienen una función básicamente social. Pueden ser gruñidos, resoplidos, ladridos, se utilizan mucho en lo que es dominancia, jerarquía, en ese tipo de contexto. También varían dependiendo la edad, el sexo, la época, ¿sí?
y son muy, muy utilizados en lo que es el reconocimiento madre-cría. Si ustedes tienen la posibilidad de viajar, por ejemplo, a Península de Valdés, a una colonia reproductiva de lobos marinos, o a Uruguay, a Isla de Lobos, donde están los lobos marinos de 1 y 2 pelos, van a ver cómo están todos los cachorros juntos y de repente la madre que viene de alimentar se vocaliza y el cachorro que está metido en una maraña de un montón de cachorros todos iguales, sale y reconoce el sonido de la madre. El primer reconocimiento es vocalización, después, bueno, empieza el olfativo, el camino olfativo, pero el primer reconocimiento es la vocalización madre-cría. Bien, en general estas llamadas tienden de ser baja frecuencia y duran poquito. Si ustedes, el sonido es como si fuera una oveja, uno del otro. Tengo ahí se me quedó ahí. Tengo algún ruidito por acá les voy a mostrar un video que ojalá lo puedan escuchar. Este video está tomado en Punta León, una lobería reproductiva de lobo marino de 1 pelo en Patagonia. No, se fue para atrás el video, no pudieron ver nada. A ver ahí. Bueno, así más o menos cómo suena la lobería, ¿sí? Tenemos las vocalizaciones madre-cría, las vocalizaciones de los machos que están peleándose con otros machos o queriendo retener a la hembra, bueno, todo asociado entonces a un comportamiento reproductivo. Nosotros hacemos un espectrograma, ¿sí? De los sonidos del video anterior, es este que está acá. Se pueden ver cómo ese tipo de llamados, cuando ustedes ven una señal apiladita hacia arriba de la otra, son los armónicos, como si fuera, por decirlo de alguna manera burda, el eco de la misma señal, ¿sí? Es parecido a lo que pareciera ¿cómo es que se llama? Un ladrido de perro, por así decirlo, ¿sí? Así es como se ve la forma. Los lobos marinos de 2 pelos, sudamericanos también, producen sonidos bastante parecidos. Ahí tienen una cita de un trabajo que realizaron, si mal no recuerdo, en las Islas Georgias, y también hacen ladridos con pulsos cortos, de banda ancha, que en general están asociados a lo que tiene que ver con el comportamiento reproductivo, ¿sí? Bien. Las focas también producen sonidos. Se cree que las focas escuchan a frecuencias más bajas y que los elefantes, la foca de Weddell e incluso la foca barbada pueden tener dialectos regionales, ¿sí? También producen sonidos debajo del agua. Ustedes imagínense que la mayoría de las focas que viven en ambientes polares, lo que hacen es luchan por el territorio que tienen, es la salida a respirar, los hoyos en el hielo. Entonces muchas veces defienden ese territorio y hacen sonidos para defender ese tipo de territorios. Les voy a mostrar ahora un espectrograma, esto es una foca cangrejera. Todos estos sonidos están extraídos de la página de Script Whale Acoustic Lab, la página se llama Voices in the Sea, yo les voy a dejar el link por si no pueden escuchar ahora los sonidos, los pueden descargar incluso hasta si lo quieren tener ahí como figura de ringtone, alguno que les gustó lo pueden incluso descargar. Ahora les voy a hacer sonar como suena una foca cangrejera. Parece una vaca. Fíjense que las frecuencias que están dadas en el eje Y, ¿sí? Van a 1,5 kHz. Todo siempre del rango que nosotros lo podemos escuchar perfectamente. Acá tenemos otra que la ponen siempre de ejemplo, la foca de Weddell, porque tiene ese formato bastante característico cuando uno lo ve. El anterior era parecido a una vaca, este parece un pajarito. Ay, se me fue, vamos a ponerlo de vuelta. Tenemos entonces otro ejemplo de foca y sus llamados. En general, este tipo de llamados tiene que ver como declaraciones territoriales, ¿sí? En general lo producen los machos.
Bien, eso en cuanto a los pinípedos. Podríamos estar hablando muchísimo más, pero como esto va a ser una introducción y un pantallazo, no vamos a seguir extendiéndonos, pero vamos a hablar por el grupo más carismático de la mayoría, que conocen a los cantos de las ballenas o a los cantos, a los sonidos de los delfines, Gisela, así que vamos, sí, perdón que te corte. dale. Pedían si podés ir un poco más lento. Ah, sí, voy rapidísimo, ¿no? Hablo muy rápido, perdón. No hay drama. Cualquier cosa igual queda el link de YouTube, lo pueden ver, no queda grabada, la pueden subir y adelantar y pasar, adelantar y pasar, adelantar y pasar. Sí, así es. Bueno, igual, ¿alguna duda hasta ahí que surgió desde los pinípedos? ¿Alguien que haya preguntado por ahí? ¿Que quieran saber Por ahora? ahora nada. Ah, bárbaro, bueno, cualquier cosa, después me hacen las preguntas, alguna duda que tengan en particular. Dale. Bien, entonces vamos a hablar de los cetáceos. Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos, odontocetos, que son los cetáceos con dientes, y misticetos, que son los cetáceos con barbas o ballenas. Dentro de los odontocetos producen distintos tipos de sonido, unos para la alimentación y navegación, por ejemplo, que son los que se llaman pulsos de ecolocalización, y por otro lado, producen sonidos para la socialización o la interacción social, los cuales incluyen silbidos y chasquidos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo producen los sonidos? Esa es una buena pregunta. Bueno, los odontocetos, ahí como se puede ver en el esquema, tienen unos sacos aéreos arriba de la cabeza que están conectados, ¿sí?, con el espiráculo, y lo que se ve en color rojo son lo que se llaman los monkey lips. Después tengo un video donde ustedes van a ver esquemático de cómo se ve, es una animación de cómo pasa el aire por ahí. Para que ustedes entiendan más o menos a manera burda, total, cuando hacen pasar aire a través de un globo, vieron que, bueno, es más o menos por ahí el tema de la producción sonora. En adelante, los odontocetos tienen un órgano que se llama melón, rico en ácidos isovaléricos. Esto tiene la propiedad de amplificar el sonido, de amplificarlo y direccionarlo. Así que cuando producen los sonidos de ecolocalización, pueden direccionar el sonido. Son señales pulsadas. Hay un caso muy famoso, que tendría que haber puesto el video, que está muy bueno, que se puede ver, creo que es en la beluga, cómo se le mueve el melón cuando se comunica. ¿Qué más? Van a ver que acá abajo en la mandíbula, si ustedes encuentran en la playa el hueso de un delfín, la mandíbula del dentario de un delfín, van a ver que acá esta parte es hueca. En esa parte hueca ellos también tienen ácidos isovaléricos que le ayudan a la recepción del sonido. Entonces el sonido se recibe a través de la mandíbula y va al cerebro, ¿sí?, como he dicho, al oído medio y de ahí al cerebro. Bien, pero para ejemplificar un poco mejor esto, hay un muy lindo video. Esto lo acabo de decir, así que no, pero a ver si podemos ver este video, que si bien está en inglés, pero la idea es que ustedes vean gráficamente cómo sería la producción del sonido. Lo que está diciendo es que después de que... esperen que lo vamos. Lo que está diciendo, lo quiero frenar un... Después de que toma el aire en la superficie, ¿sí?, lo tiene en los pulmones y lo envía hacia arriba a través, lo hace pasar a través de los sacos aéreos. Está hablando de los sacos aéreos. Ahí dice que estos sacos aéreos van manipulando la presión del aire, como yo le decía, como si hacíamos pasar el aire a través del globo. Ahí está diciendo, ahí lo que está hablando, cómo tiene dos bolsas con los monkey lips. ¿Qué sería la traducción labio de mono? Fíjense, ahí pasa el aire, y el que va hacia adelante lo que hace es que los monkey lips, ¿sí?, se muevan juntos
Dice como si fuera un martillo. Entonces, ahí lo que dice es que una vez que hace este movimiento, como si fuera un martillo, pasa de la bolsa al melón y de ahí se amplía el sonido. ¿Sí? Los clics, ahora lo vamos a ver, son los pulsos de ecolocalización. Ahora vamos a hablar un poquitito más de esto. Este link igual se los dejo después para que ustedes lo tengan y lo puedan mirar también las veces que quieran. Bien, en el cachalote es similar pero un poco distinto en el sentido que en lugar de tener el melón, tiene adelante lo que se denomina el órgano espermaceti, que también es rico en ácidos que ayudan a la amplificación del sonido. Entonces, recién estuvimos hablando de que los odontocetos producen dos tipos de sonido, las señales pulsadas y las señales, no, ¿por qué me fui ahí? Sí, acá. Producen señales pulsadas y señales tonales o silbidos. Las señales tonales son los silbidos que usan para comunicarse entre ellos, la comunicación madre-cría, es característica de los grupos muy sociales, pero no todos silban. ¿Sí? Hay grupos muy sociales como los cachalotes, que no silban, por ejemplo. Las orcas también son muy, muy sociales y silban poco. Después, por otro lado, están las señales pulsadas. ¿Por qué pulsadas? Porque son como pulsos. Y estas señales pulsadas pueden ser de varios tipos que ahora vamos a ver, pero incluyen a las de alta frecuencia, que son las de ecolocalización. Entonces, ¿qué es esto de la ecolocalización? Imagínense que son un delfín que están debajo del agua, que ven muy poco debajo del agua porque la visibilidad es poca y quieren detectar un objeto. ¿Cómo hacen? Más parecido en lo de nuestra época, que era Aquaman, tienen como si fuera un sonar. Ellos emiten un sonido. Ese sonido rebota en, por ejemplo, un pez que tienen ahí adelante, regresa con la información. ¿Sí? Entonces, vuelven a emitir, una vez que regresó esa información, emiten otro pulso y así. Entonces, la distancia que hay entre un pulso y otro pulso nos puede dar idea de cuán cerca está el objeto que están viendo y qué está haciendo. ¿Por qué? Porque si hay un cardumen, probablemente el intervalo entre un eco y el otro va a ser pa, 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 ¿sí? Porque lo tienen ahí, al cardumen, cerca. Ahora, si está navegando y explorando, el intervalo entre un clic y el otro va a ser mucho más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede tratar de inferir lo que está haciendo el odontoceto en base a la distancia entre los intervalos. ¿Sí? Por supuesto, todavía hay mucho más que estudiar y aprender, pero hasta ahora eso es lo que sabemos. Dijimos que entonces que los señales de ecolocalización son pulsos, pero además distintas familias producen distintos tipos de ecolocalización. Por un lado tenemos delfines que producen clic de ecolocalización de banda ancha, que quiere decir de banda ancha que ocupan una frecuencia amplia, ¿sí? De alta frecuencia, o sea que el palito que ustedes van a ver en el espectrograma va a ser largo y va a estar de alta frecuencia. Son clics cortos, de 40 milisegundos, ¿sí? Y que tienen una energía concentrada entre 20 y 120 kHz. Ustedes se acuerdan que el oído humano llegaba hasta 20, o sea que nosotros los clics de ecolocalización de estas especies no lo vamos a escuchar. Por otro lado, esto no lo vi que... Por otro lado tenemos ejemplares, familias que hacen banda estrecha, o sea, una banda cortita, pero muy, muy, muy alta, como el caso de las marsopas, por ejemplo. Las marsopas, las franciscanas, son familias que hacen de ecolocalización a una banda muy, muy estrecha, pero bien, bien alta. Y pueden mayor de los 100 kHz, ¿sí? Muy alta la frecuencia. Y después les voy a contar por qué cuál es la hipótesis ecológica de por qué hacen sonidos a esa frecuencia. Y por otro lado tenemos a los que tienen banda ancha y baja frecuencia, como los cachalotes, que tienen la energía menor a 20 kHz, así que sí podemos escuchar los clics de ecolocalización de los cachalotes. Y los cachalotes lo utilizan, acuérdense, también para comunicarse entre ellos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, una
uno de los delfines más comunes en nuestra costa, valga la redundancia de la palabra, es el delfín común. Habrán visto ustedes el video que anduvo circulando y se hizo viral hace poquito por las redes sociales, que parecía un mar hirviente de delfines. Bueno, esos son delfines muy comunes en la costa de la provincia de Buenos Aires, se pueden ver tanto en Mar del Plata, en Necochea, en Claromecó, en toda la costa de la provincia de Buenos Aires, que es el delfín común. Es una especie que es cosmopolita, quiere decir que se distribuye en absolutamente todo el mundo, y está acústicamente muy estudiada en otras partes, como por ejemplo en el Mediterráneo. Colegas italianas han estudiado en el Mediterráneo esta especie, hace muchos silbidos se visualizan en el espectrograma como si fueran esas onditas, esas olitas, esos son los silbidos. Y nosotros pudimos determinar que tienen silbido firma también, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos qué hacemos nosotros. Otro delfín también muy conocido por todos es el flipper, delfín nariz de botella, el que es común encontrar en los oceanarios. Es una especie que antes en la provincia de Buenos Aires se le llamaba tonina, de hecho el balneario Las Toninas era famoso porque había muchos de estos delfines. Actualmente en la provincia de Buenos Aires solo queda un grupo cerca del estuario de Bahía Blanca, es muy difícil de verlos, y la hipótesis no se sabe realmente por qué han desaparecido de la costa de la provincia de Buenos Aires. Y también son muy sociales, este tipo de delfines, tanto el delfín común como el delfín nariz de botella y otro tipo de delfínidos, tienen lo que se llaman grupos de fisión-fusión, donde están un tiempo juntos, después se separan, y tienen un lazo madre-cría muy fuerte, así que tienen silbidos particulares para el reconocimiento también madre-cría. También tienen lo que se llama silbido firma, esto es como si fuera una huella dactilar, cada delfín tiene su propio silbido firma. Obviamente este delfín, el nariz de botella, por habitar en ambientes controlados, ha sido el más estudiado, y el que más experimentos se le han hecho y del que más se conoce todo lo que tiene que ver con la producción sonora. Bien, otro que se puede encontrar en nuestras costas, pero es menos común, es el delfín piloto, también conocido como calderón, es uno de los que es súper social también, y se llaman piloto porque siguen a un líder, y son los que usualmente suelen varar en masa, y bueno, ahí se pueden ver cómo son los llamados, se localizan en un rango de 30 a 60 kHz, y también producen silbidos, ¿sí? Son muy sociales y producen silbidos. Probablemente esto está asociado a mantener lo que se llama la cohesión de grupo, ¿sí? Como diciendo, ¡Flaco, no te vayas, estamos acá! Bueno, tiene que ver con eso la producción de silbidos. Las orcas también son delfines y producen silbidos. Y las orcas, llamativamente, producen silbidos de una frecuencia bastante menor a la de los otros delfines, y si bien son muy sociables, viven en lo que se llaman pod matriarcales, donde la madre, la abuela es la que domina el grupo, y esas alianzas se mantienen estables durante mucho tiempo, se comunican con dialectos y codas, y la mayoría tienen que ver con señales pulsadas, si bien también obviamente tienen la capacidad de producir silbidos, como se puede ver ahí en el espectrograma, ¿sí? Pero son de una frecuencia bastante más baja, como fíjense que llega hasta 18 kHz, bastante más baja que, por ejemplo, el delfín nariz de botella. Se han estudiado dialectos regionales dentro de los grupos de orcas. Bien, habíamos dicho que no habíamos dicho nada todavía. Les voy a mostrar cómo suena una orca, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo suena una orca. Tenemos el cachalote. El cachalote dijimos que no silba, produce solamente señales pulsadas. Fíjense que la frecuencia llega hasta 14 kHz, más o menos, podía ser que era el rango audible nuestro. Y esos grupitos de palitos, así que parecen decenas y centenas, qué vieja que soy. Bueno, esos grupos de palitos son lo que se llaman codas, ¿sí? Son como un tipo de dialectos, o sea que ellos se comunican con señales pulsadas. También se cree que podrían existir codas particulares o dialectos particulares. La gente del grupo de Whitehead ha estudiado muchísimo la sociedad de los cachalotes, no solo en lo que es dialecto, también tiene un libro escrito, La vida cultural de ballenas y delfines, así que se los recomiendo mucho si les interesa
ese tipo de información, ahí lo van a encontrar a Hal Whitehead, es el investigador que ha trabajado mucho, Gero, uno que sigue también trabajando mucho en dialectos de cachalotes, así que se los recomiendo mucho si les interesa eso. Bien. Ahora tenemos una marsopa. Esta marsopa de Dole no tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, acá tenemos marsopa espinosa y marsopa de anteojos, pero todas las marsopas, como habíamos dicho, producen sonidos de alta frecuencia y banda estrecha. Para que ustedes lo puedan ver, fíjense que el espectrograma, los palitos, comienzan arriba de 120 kHz, ¿sí? Son altísimos. ¿Por qué? Esto se cree que es una adaptación, uno de los predadores naturales que pueden tener las marsopas, que son como si son odontostop de tamaño pequeño, son las orcas. Las orcas, si ustedes se acuerdan, fíjense que producen sonidos en una frecuencia mucho más baja. Entonces, lo que se cree es que toda la familia de las marsopas producen sonidos de alta frecuencia para que la orca no los escuche, ¿sí? Pero bueno, recientemente se corroboró también con la franciscana, que también emite sonidos de alta frecuencia, que en situaciones de estrés puede llegar a producir llamadas de una frecuencia un poco más baja. Así que en situaciones de estrés podrían estar produciendo sonidos, no es que no tienen la capacidad de producir sonidos de menor frecuencia, ¿sí? Pero en general se comunican a alta frecuencia. Otra cosa que tiene que ver con la alta y la baja frecuencia también tiene que ver con las distancias. Los vamos a ver un poquito más para adelante, pero los sonidos de alta frecuencia viajan muchísimo menos que los sonidos de baja frecuencia. Como las marsopas, las franciscanas, son ejemplares que no se desplazan grandes distancias, entonces se comunican en una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Ya que la velocidad de propagación de la alta frecuencia es menor. ¿Sí? Fue un trabalengua, pero ahora lo vamos a ver un poquito más, así lo entienden un poquito más. Los sífidos son excelentes buceadores. Acá en nuestro país se conoce bastante poco de la biología de los sífidos, se conoce en otras partes de Europa porque le han puesto DITAC, ¿se acuerdan esos aparatos que yo les mostré que estaban en las aletas? Bueno, esos midiendo temperatura, salinidad, profundidad y además sonido, se pudo estudiar los sonidos de algunas de las especies de sífidos, incluso el comportamiento asociado a ruidos antropogénicos, que vamos a ver un poquito más para adelante, pero fíjense más o menos los rangos de emisión sonora que andan en los 12 kHz y también pueden producir silbidos. Bueno, lo que les estaba queriendo explicar recién era esto. Las ballenas son animales que viajan grandes distancias entre lo que es la alimentación y la reproducción. Entonces, como viajan grandes distancias, emiten sonidos de baja frecuencia, dijimos que el de baja frecuencia viaja mucho más lejos. Entonces, ellos se pueden comunicar con animales muy distantes, ¿sí? Gracias a esta comunicación en la emisión sonora de baja frecuencia. Por el contrario, los odontocetos o cetáceos con dientes emiten en general sonidos de más alta frecuencia, y sobre todo los que están más cerquita, que no necesitan comunicarse a grandes distancias, como hablamos, por ejemplo, el caso del delfín franciscana. Para los que no conocen el delfín franciscana, después les voy a hablar un poquito, muy, muy chiquitito del delfín franciscana, porque es una especie que está en estado vulnerable de conservación y es muy conocido acá es endémico se distribuye de Brasil a casi Patagonia, pero bueno, ahora no me voy a meter en eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Odontocetos, dos tipos de señales, pulsadas y tonales. Las tonales son los silbidos, no todos hacen silbidos, y pulsadas que son los clics de colocalización, pero pueden usarse clics también para comunicarse entre ellos, como por ejemplo el caso emblemático del cachalote. Bien, ¿y cómo lo producen? Bueno, habíamos dicho que tienen esas bursas con los monkey lips, que tienen un órgano que se llama melón, que puede ampliar el sonido, pero por otro lado tenemos a los misticetos, que son las ballenas. Se conoce muchísimo menos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil ir a estudiar en el medio del mar, como es la anatomía, se conoce a partir de animales varados, se conoce mucho menos. Pero bueno, lo que sí se sabe es que escucharían a baja frecuencia, ya que producen sonidos a baja frecuencia, que tiene grasa que circunda el oído, que esto estaría ayudando a conducir el sonido, y que no tienen tampoco cuerdas vocales, pero tienen un órgano homólogo a las cuerdas vocales que
que es ese órgano que se llama en forma de U, acá está, ¿sí? Fíjense, que este sería el responsable de reciclar el aire para poder producir el sonido. O sea, ellas toman el aire en superficie y ese órgano es encargado de ir reciclando el aire y produciendo el sonido, ¿sí? Entonces, ahí abajo, fíjense que estaría haciendo como una caja de resonancia para poder producir el sonido, lo que es de baja frecuencia. ¿Sí? Bien, ¿qué tipos? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la ballena azul, ahora está siendo muy estudiada en Chile por el grupo de Susana Buchan y colaboradores que están haciendo un muy buen trabajo con el tema del estudio de las ballenas azules que tienen ahí. Fíjense que son sonidos de muy baja frecuencia. ¿Recuerdan que en odontocetos hablábamos de kilohertz? Bueno, acá estamos hablando de 50 hertz. Bajo, bajo, bajo. ¿Cómo suena? A ver si lo podemos escuchar. Como un trombón, una cosa como una bocina de un barco, ¿sí? Obviamente esto está amplificado para poder escucharlo. ¿Qué más podemos decirles de la ballena azul? No, la mayoría de esto está amplificado, que la mayoría en general no los podemos escuchar, que producen sonidos de muy baja frecuencia, y que la función biológica de estos sonidos no está totalmente conocida. Podrían estar, unos que se llaman D-calls, que serían llamados en forma de D, que estarían asociados a la alimentación, y podrían tener también algún tipo de canciones asociadas a la reproducción, que están asociados con el macho que produce ese tipo de canciones. El caso más conocido, sin embargo, de las canciones va a ser de la jorobada, que ahora les voy a mostrar, pero antes vamos a ver de la ballena fin, también conocida como ballena de aleta. Fíjense qué diferente la forma del pulso, fíjense esta y fíjense esta otra, a ver si la podemos escuchar por ahí. No sé si se escucha porque está muy bajo. Bum, bum. Son más de tipo pulso, la otra era esta más bum, bum, como un, no sé cómo que. Esta ballena está estudiada en el Mediterráneo, no acá en nuestras costas, no se sabe absolutamente nada, de hecho, de verla ya es muy difícil de verla. Tengo la ballena de Bray, la ballena de Bray también está estudiada en otras latitudes. A ver ahí. Fíjense, siempre sonidos de muy baja frecuencia. Se conoce que este tipo de sonido sería para contacto con uno y otro ejemplar, y no se conoce nada del contexto, no sé, como yo les decía, para conocer, uno puede poner un hidrófono y grabar y ver pasar una ballena y asumir que, bueno, fue esa ballena que produjo el sonido, pero es muy difícil ver el contexto comportamental. Distinto a lo que pasa con los ambientes controlados, donde uno está viendo qué está haciendo el delfín todo el tiempo y lo puede grabar y ver a la vez, y saber si se está alimentando, que está socializando, está la madre con la cría, con la ballena, es mucho más difícil, y todavía se sabe bastante poco, así que bueno, bienvenidos todos los que quieran sumarse a este estudio. Con la ballena Min, que pasó algo que hace muchos años no, se conocía como que había un ruido, sobre todo cerca de la Antártida, que le decían el biodac, un ruido rarísimo en el océano que se escuchaba y no se sabía de qué era, y hace relativamente poco se descubrió que era la ballena Min, que hacía este ruido rarísimo. Bueno, ahí no era tan raro, pero... También hace un tipo de sonido que se llama sonido como si fuera de Star Wars. Lo describieron porque parece un sonido metálico, como si fuera un sonido metálico. Y este que les estaba mostrando no es el de Star Wars ni el BioDAC, sino es el que se llama Boeing. Esto está más estudiado, obviamente, cerca de la Antártida. Está mucho más estudiado cerca de la Antártida. Bueno, y nuestra querida ballena franca, la ballena franca austral, ustedes sabrán que yo siempre digo, lo dice mi director también, Diego Rodríguez, que es como si fuera el cabildo en el agua. Tiene el máximo nivel de protección que puede tener un animal en nuestro país, es declarado monumento natural. Fue una especie que ha sido muy, muy diezmada en la época de la caza ballenera, porque era una ballena que es lenta, que flota, después que
que la mataban con el arpón, entonces fue la primera que fue diezmada totalmente en la época de la caza de ballenas. Actualmente, afortunadamente, se está recuperando, pero los niveles poblacionales aún están muy por debajo de lo que estaban históricamente. En el 82, Clark y colaboradores con el grupo de Paint tuvieron la oportunidad de grabarlas en Patagonia. Actualmente la investigadora Julia Dombrowski trabaja en Brasil con ustedes sabrán que hay un sitio reproductivo en Santa Catarina, en Brasil, y en nuestra región, ¿no es cierto? Y hay otro en Patagonia, Península de Valdés, y que las ballenas se intercambian entre los sitios reproductivos, y ahí es donde en ese contexto se han estudiado más los tipos de llamados. Acá hay uno que es de la ballena, si bien este ejemplo que puse hice trampa porque puse la del norte. Epa, no sé si puede, a ver. Estos más conocidos, se dicen llantos también, le llaman como llantos, se le llaman moms también, y están relacionados con el contexto madre-cría, varían con la composición o sea, como yo le decía, si están en la zona de cría, y cuando hay mayor complejidad social, mayor complejidad este tipo de sonidos. Pero fíjense la frecuencia, es bajísima. Este también está ampliado porque la frecuencia es súper baja, del orden de los 0,5 kHz, o sea que son 50 Hz aproximadamente. Miren, la más conocida, esperen que prendo la luz porque ya no veo nada. Y ahora sí, la más conocida de las ballenas y más estudiadas, y de hecho ustedes sabrán que, no sé si saben, pero la leyenda de la sirena tenía que ver, era una mezcla entre lo que son los sirénidos, los manatíes, que en la época reproductiva tienen las glándulas mamarias un poco hinchadas, y el canto de la ballena jorobada. Así que la ballena jorobada es la que produce los cantos más complejos. En general producen cantos tanto en la alimentación como para la reproducción, pero todo lo que tiene que ver con cantos complejos lo produce el macho en la época de apareamiento, para atraer a la hembra. Y hay estudios súper interesantes donde el macho que innova la nueva temporada es el macho que tiene mayor atracción de hembras, y hay machos que imitan, machos que copian a ese macho que puso la canción de moda. Es como decir, si este año se usa un sombrero verde, las otras van corriendo a comprarse un sombrero verde. Y bueno, hay estudios súper interesantes que han desarrollado en abrolios, en Brasil, por ejemplo, los colegas brasileños que han trabajado mucho en ese tema, y acá les voy a mostrar, les voy a mostrar antes cómo suena. Vale, Así que imagínense, los navegantes que venían después de un montón de tiempo, veían un manatí con las glándulas mamarias hinchadas, escuchaban este sonido, creían en sirenas enseguida. Ahora les voy a mostrar cómo es la estructura de una canción para que ustedes tengan idea. Fíjense que cuando vienen los sonidos de un formato, ese sería lo que es la primera frase, cambia a distintas frases, y por ahí de una temporada a la otra se cambia un pedacito de frases, ¿sí? Las canciones pueden durar horas, ¿sí? Se repiten durante muchas horas, pero en general duran entre 10 y 15 minutos, pero la pueden repetir, y como les decía, hay un macho innovador que cambia el tema y es el que tiene más éxito esa temporada. Bien, más. Entonces, para resumir un poquitito el rango de frecuencias que estuvimos hablando, frecuencia alta, frecuencia baja, fíjense, los clics de ecolocalización de las marsopas dijimos que son de alta frecuencia, ¿sí? Los delfines producen clics de alta frecuencia y silbidos a una frecuencia menor. Los silbidos producen clics a una frecuencia también relativamente alta. Ahí está aclarado el rango de audición humana. Los cachalotes producen clics del rango audible nuestro. Y los misticetos, las ballenas, producen lo que se llaman moms o pulsos, llamados, también se conocen, de una frecuencia muchísimo más baja, ¿sí? Ya del orden del infrasónico. Bien. ¿Pero qué pasa? Nosotros dijimos que los mamíferos marinos utilizaban el sonido para casi todas sus actividades biológicas, socialización, navegación, alimentación, reproducción. ¿Qué pasa si fallan? ¿Sí?
¿Qué pasa si no me puedo encontrar con la ballena que me voy a encontrar allá en Brasil? Estoy yendo a encontrármela y no me encuentro porque no la escucho. ¿Qué pasa? Bueno, de por sí el océano no es un lugar silencioso, es ruidoso. Existen coros de peces, como se puede observar ahí, las langostas hacen sonido, el viento hace sonido, si estoy en la zona de los hielos, cuando cae un hielo hace sonido, cuando hay mayor cantidad de viento, también se produce mayor cantidad de sonido, o sea, de por sí ya el océano es ruidoso. Una de las cosas que se han estudiado es que las ballenas jorobadas, cuando hay mucho viento, hacen y no gastan energía en vocalizar, si no, no me va a escuchar. El hombre yo digo, ¡flaco! Y hay un ruido de una motosierra de fondo, y estoy intentándome comunicar con el de enfrente, y no, pruebo otra manera porque no me va a escuchar, voy a gastar la voz y no me va a escuchar. Bueno, las ballenas jorobadas, ¿qué hacen? Empiezan a saltar, o empiezan a golpear la superficie, a comunicarse de otra manera, diciendo, acá estoy, mírame, porque no me vas a escuchar. Cuando hay mucho viento, cuando hay mucho ruido, cambia la manera de comunicar. ¿Qué más? Bueno, aparte de que el océano es ruidoso de por sí, el hombre va y mete su granito de arena, ¿no? Mete ruido, tráfico naviero, exploraciones sísmicas, exploraciones de extracción de petróleo, ejercicios navales, ya estamos ahí metiendo ruido, contaminando el ambiente. ¿Y qué pasa? Miren ahí, fíjense el ejemplo. Los barcos, la sísmica, las perforaciones, solapan todo lo que tiene que ver con esa franja. O sea que las ballenas ahí les estaríamos complicando la comunicación. Ensayos militares tienen una frecuencia un poco mayor y ecosondas y sonares están solapando la alta frecuencia. Acá tienen algún otro gráfico de los rangos de audición y los ruidos antropogénicos. O sea que el hombre está ahí molestando en casi todas las bandas de sonido. Entonces, ¿cuáles son los peligros de esto? Hay una cosa que tiene el sonido que es difícil de estudiar cuando realmente hay un problema de contaminación sonora. ¿Por qué? Porque en general lo que se observa es a largo plazo, no es algo inmediato, no es como que me corté el dedo con un cuchillo, veo la herida, me corté el dedo con un cuchillo. Cuando en general se expone, tanto sea cualquier individuo, mucho tiempo, un ruido prolongado, ¿qué sucede? Si uno está en un ruido prolongado, empieza a tener sordera, por ejemplo. Entonces, esto es lo que se llaman las TTS, que son enfermedades a largo plazo, que muy pocas veces se pueden asociar directamente a un problema de contaminación sonora. Entonces, ¿qué tipo de...? Y otra cosa, depende de la exposición, de cuánto tiempo estuviste expuesta a la contaminación sonora, la fuente, cuán cerca está la fuente, no es lo mismo que te explote una bomba al lado, que te explote en la otra cuadra, que te explote la bomba todos los días, o que te explote un ratito, que esté de la motosierra un ratito, que esté todos los días dándole con la motosierra, me pasó por eso el ejemplo de la motosierra. Otra de las cosas que puede pasar es que te enmascare el sonido y no te puedas comunicar con el que te querías comunicar, pérdida temporal de la audición, pérdida permanente o ya directamente cuando es muy grave se pueden observar lesiones, pero en casos realmente muy graves. ¿Sí? Entonces, dijimos que la gravedad disminuye con la distancia de la fuente sonora. Si estás más cerca es más grave, si estás menos es menos grave. Depende también del tipo de sonido, no es lo mismo un sonido de alta frecuencia, de baja frecuencia. En general tiene un efecto residual, eso yo decía, ustedes están todos los días con la motosierra, terminás con un efecto residual a largo plazo, no es algo que ocurre inmediatamente. Y en casos extremos, y cuando estamos cerca de la fuente, sí puede provocar lesiones de tipo irreversibles. ¿Sí? Después vamos a ver algunos ejemplos. Se ha demostrado que en alguna serie de odontocetos, ¿sí? Y algunos pinípedos se hicieron algunos experimentos controlados. Tenían una foca en cautiverio, ¿no? Les ponían un sonido y después lo que veían es que había una pérdida de la temporal de la audición, una pérdida temporal luego de la exposición prolongada. Otra de las causas que puede haber es que imagínense que muchos de estos organismos van a grandes profundidades. Entonces, fisiológicamente están adaptados a subir y bajar y soportar perfectamente las enfermedades de la descompresión. Pero ¿qué pasa si se asustan con una bomba que suena bajo el agua y ¡pum! Tienen que subir
rápidamente. Ahí pueden tener lo que se llaman enfermedades de descompresión y se han visto formación de émbolos grasos o burbujas de aire en el tejido. Otra de las respuestas biológicas que puede pasar es que se desoriente. El animal estaba navegando, tenía que ir para allá y con el ruido se desorientó. Le incrementa el estado de alerta, pueden surgir cambios de la vocalización, como yo les decía, si hay mucho ruido, empiezan a hablar más fuerte. ¿Y esto qué implica? Todo en la naturaleza está balanceado. Si yo le quito energía, yo le pongo más energía a comunicarme para hablar más fuerte, le voy a estar quitando energía a otro proceso biológicamente importante, como puede ser la transferencia de la leche a la cría, la alimentación. O sea, este cambio, tener que elevar los niveles de la vocalización, le va a estar quitando energía a otro proceso biológicamente importante. Puede tener incluso efectos sobre la alimentación, porque si yo estaba tratando de colocalizar para buscar un cardumen y se enmascaró el sonido, también. En la actividad social, porque dijimos que era muy importante el sonido en la actividad social, aumentaría el riesgo de predación si no escuchan, imagínense, las marsopas, dijimos que la puede comer la orca y se desorienta y no escucha, porque se enmascara, no escucha la orca que está viniendo, perdió, la comió. ¿Sí? Y después también puede producir abandono temporal o permanente del área. Imagínense que, vamos a poner por ejemplo la ballena franca austral, que está ahí, elige esa zona en Península de Valdés, porque es una zona somera, que es tranquila, que es propicia para poder criar a su cría, ¿no? Pero empieza a tener una contaminación sonora extrema y se va a terminar yendo a otro lado. Puede llegar, una de las causas sea el abandono temporal o permanente del área. Que no sabemos si no pasó eso con los delfines de arena y botella en la provincia de Buenos Aires. Otro efecto dijimos que era el enmascaramiento. Fíjense ustedes, ahí se ve un espectrograma, lo llamado de la ballena azul, y de repente pasó una lancha. La lancha tapó todo, esa mancha negra que le tapó todo, o sea que si la ballena se estaba queriendo comunicar con otra ballena que estaba allá, o con su cría, o con quien sea, no se pudo comunicar porque le apareció un sonido arriba que le enmascaró absolutamente todo. Así que otro de los efectos es el enmascaramiento. Hay estudios realizados, por ejemplo, por Melcón y colaboradores en ballenas azules, donde vieron el ruido antropogénico podía provocar cambios en el comportamiento vocal. También se observó en ballenas azules que los días que había exploración sísmica empezaban a llamar más consistentemente que los días que no había exploración sísmica. En los delfines comunes, Elena Papale y colaboradores encontraron que aumentaban los parámetros de la frecuencia de cuando había ruido antropogénico, cambiaban todos los parámetros. Esto, acuérdense que es una demanda de energía extra. También se estudió que el tráfico marítimo puede afectar a las especies. Hay un ejemplo que no sé si lo puse, pero que siempre lo repito porque en la ballena franca del norte tenía muchos problemas tiene todavía actualmente muchos problemas de conservación, perdón, y que se habían visto que todas las rutas de navegación pasaban por encima de cerca de un área reproductiva, entonces las ballenas no se estaban encontrando. Cambiando, corriendo todas las rutas de navegación, ya mejoraron un poco a la población. Bueno, hay algunos ejemplos que esto después los pueden, si les interesa, me los pueden pedir, no hay ningún problema. En el delfín de rizo se observó, se encontraron burbujas de gas en los tejidos, que esto es congruente con lo que habíamos dicho, las enfermedades de la descompresión. Otra cosa que una de las maneras de evaluar el estrés en los animales es por medio de la hormona, por medio del cortisol. Uno puede, de hecho hay varios experimentos, sobre todo con animales invertebrados y peces, que se los expone a un ruido y después se les extrae el cortisol para ver los niveles de cortisol en sangre. Con la ballena franca del norte lo que se vio es estos niveles de estrés analizando glucocorticoides relacionados con el tráfico marítimo. Esto que les contaba en la ballena franca del norte. Bien, ¿cómo venimos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Muchas preguntas? Bueno, disculpen si fui rápido, lo pueden ya sea rebobinar o poner después en el canal de YouTube y cualquier consulta estamos disponibles. Pero bien, lo que yo les estuve contando hasta ahora, ustedes dirán, bueno, Gisela, pero ¿qué? Vos trabajás sola, ahí estás ahí en el laboratorio como una loca, con un hidrófono ahí en el campo. El trabajo en mamíferos marinos es un trabajo en grupo. Este es mi grupo de trabajo, el grupo de investigación, que fue fundado por el doctor Ricardo Bastida.
inició sus estudios con ballena franca austral allá a finales de la década del 60, y desde ahí, a partir de ahí, somos 4 generaciones de biólogos que venimos trabajando en diversos temas dentro de los mamíferos marinos. Les voy a hacer un pantallazo de las líneas con las cuales trabajamos. Acá les contaba que el doctor Bastida inició sus investigaciones con ballena franca austral en la década del 70, y a partir de ahí, hoy en día continuamos monitoreando, y él mismo sigue yendo a la playa a ver ballenas, es de hecho el observador más aplicado, y pudimos observar el aumento de la ballena franca austral en la provincia de Buenos Aires. También tenemos una línea de investigación que está relacionada con metabolismo de buceo y con viajes de alimentación en mar abierto. Ahí en colaboración también con la Fundación Mundo Marino se han puesto telémetros en animales que se han liberado, se han hecho estudios de alimentación en Isla de Lobos, en Uruguay. También estudios de telemetría con lo que son con lo que son los elefantes marinos en Patagonia. Son especies que son súper buceadoras y que son muy, muy interesantes porque además te permiten saber muchas características oceanográficas. Así que bueno, tenemos gente trabajando en eso, como habíamos dicho, metabolismo de buceo, ahí se entrenan los animales para poder, y después se los hace respirar en esa caja para ver cómo es el consumo de oxígeno, la tasa metabólica, así que se hacen estudios en ese sentido también. Trabajamos con los pinípedos de la provincia de Buenos Aires, de hecho hice todo mi doctorado con los lobos marinos acá del puerto, los marcamos, los seguimos, a dónde iban, qué hacían, con quién estaban, qué comían, bueno, todo lo que hacen, todo lo queremos saber. También tenemos una investigadora, Andrea, que está trabajando con biomecánica para ver cómo el estado corporal afecta la flotabilidad y el descanso. Y también, bueno, algo muy importante que tiene que ver con el tema de la interacción con pesca. Este que está ahí es el delfín franciscana, que es el delfín más amenazado del Atlántico sudoccidental, es una especie que es costera y que tiene muchísimo problema con todo lo que es interacción con la pesca. ¿Qué sucede? Accidentalmente quedan enmallados, no es que el pescador va a pescar delfines, accidentalmente quedan enmallados en las redes de pesca, no pueden salir a respirar, entonces mueren ahogados en las redes de pesca. Y a partir del 2015, tuvimos la posibilidad de conocer unos colegas italianos que me dijeron, ¿querés hacer algo de sonido? ¿Qué es sonido? ¿Qué es el sonido? Ahí, bueno, volví a la Filmina 1, ¿qué es el sonido? Me encantaría, así que tuve la oportunidad de empezar a capacitarme y trabajar en un grupo en colaboración con este laboratorio virtual que se llama Caimar, con el que actualmente estamos desarrollando todos los temas que tienen que ver con el estudio de la acústica pasiva, y en mi campo en particular, con los mamíferos marinos, pero bueno, ahí tenemos todo el grupo que trabajan también con crustáceos, con paisaje sonoro. ¿Qué vimos? ¿Qué queremos saber con el sonido? Bueno, queremos saber todo. Primero y principal, queremos saber, dilucidar el mecanismo por el cual se enmallan los cetáceos en las redes de pesca. El problema es que fallan la ecolocalización, o qué es lo que está pasando. También trabajamos en colaboración tanto con Mundo Marino como con Mar del Plata Aquarium para ver en ambientes controlados cómo son los ritmos circadianos, cómo si hay perturbación antrópica, cómo es el contexto relacionado con el comportamiento, y también con las fundaciones, ambas dos, ver todo lo que tiene que ver con los cetáceos en rehabilitación. Entonces, con respecto a la franciscana, es, digamos, la prioridad, porque esta especie está declarada vulnerable en la última categorización de la SAREM, también vulnerable en lo que es la UICN, la Unión Internacional para la Conservación. Mueren 3.000 animales por año y solo 500 se estima en la provincia de Buenos Aires, muchos animales, y no se conoce bien el mecanismo por el cual se quedan enmallados, así que una de nuestras ideas es poner los hidrófonos, como ese que les contaba, autocontenido. Acá tengo otro, que se llaman CIPOD, que son un poquitito más grandes. Esto que está acá, también estos son detectores, estos detectan los clics de ecolocalización. A diferencia del otro que les mostré, este es un hidrófono que graba todo. Si yo lo programo en la frecuencia mayor, graba desde delfines hasta crustáceos, peces, todo. Este, en cambio, no. Es un detector, detecta solo clic de ecolocalización. Así que bueno, los vamos a poner en colaboración con los guardavidas de Chapalmalal, que son unos genios, siempre están ayudando. Vamos a poner los hidrófonos para poder detectar la franciscana y ver qué sonido hacen, si realmente pueden detectar la red, no pueden detectar la red, o qué es lo que está pasando. Ahí tenemos el experimento que vamos a hacer ahora en breve nomás. Ya tuvimos resultados preliminares
con los delfines acá de Mar del Plata Aquarium pudimos ver que el ritmo que tienen circadiano, esto que quiere decir cómo varía la producción sonora a lo largo del día, en los animales que están en ambiente controlado es igual al de la naturaleza, ¿sí? Con una mayor producción sonora al amanecer y al atardecer, tanto de los clics de colocalización como de los silbidos. Acá están los silbidos y los clics de colocalización. Otra cosa que vimos y pudimos analizar con un grupo magnífico de gente de todo el mundo que tuve la oportunidad de conocer ahora en un curso, que si están escuchando les mando un beso a todo el grupo nuestro de Principio de Comunicación Acústica. Vimos el repertorio sonoro. ¿Qué quiere decir? Queríamos ver qué tipos de silbidos producían, y esos que están ahí encontramos formas ascendentes, descendentes, formas onduladas. Y en Mar del Plata Aquarium habitaban, originalmente eran 7 animales, y después se sumaron en 2018 3 cachorros. Y algo súper interesante que pudimos evaluar cómo cambió el repertorio sonoro a lo largo de los 3 años, 2017, 2018 y 2019, y lo que vimos es que justo el 2018 es el periodo de transición, y en 2019, si bien se mantenían los 7 grupos principales de silbidos, se diversificó mucho el repertorio. ¿Y esto qué tiene que ver? Con algo que no les conté, pero que cuando la cría cuando nace, copia el silbido de la madre, y después le cambia un pedacito. Entonces, ahí podemos observar cómo la adición de las 3 crías lo que amplió es el repertorio sonoro, pero que la forma sigue siendo bastante parecida. Bueno, esto todavía nos falta analizarlo un poquitito más, pero la verdad que estamos muy contentos con estos resultados que obtuvimos. También les dije que queríamos ver qué pasa en rehabilitación. Bueno, vamos a pasarlo rápido esta parte de palabrerío, pero queremos verlo si hay algún tipo de relación entre el sonido y la patología. Esto sería súper interesante, pero bueno, primero, obviamente, cuando uno estudia peces, va al mar, saca una red de peces y puede abrirlos a todos. Con los mamíferos marinos, por supuesto que no, son animales que están protegidos por ley, así que cada vez que aparece un ejemplar es súper valioso poder estudiarlo, y si bien después estadísticamente el N es bajo que tenemos, pero bueno, vamos eso, juntando el N de a poquito, y tratamos de relacionar la producción sonora, a ver si la que están produciendo cuando entran a rehabilitación es igual a la naturaleza, es distinta, o puede llegar a estar asociada a alguna patología. Y lo que pudimos obtener hasta ahora es el trabajo que publicamos justamente en colaboración con Juan, con Julio, que descubrimos en un delfín común, que entró en rehabilitación, que siempre producía un tipo de señal, ese tipo de señal gorrito, que era su propio silbido firma. Se ha estudiado que cuando los animales están en peligro o cuando están enfermos, producen su propio tipo de silbido firma como llamado de auxilio. También pudimos registrar una marsopa de anteojos, a ver si se puede ver ahí el dibujito. Ahí se ve, ¿lo llegan a ver? Esta marsopa de anteojos no había sido grabado nunca, la pudimos grabar por primera vez, pero ¿qué sucedió? Lo grabamos con un hidrófono que tenía una frecuencia limitada. Porque eso, bueno, hoy no vamos a poder entrar en detalle en hablar en las frecuencias de los equipos, pero no todos los equipos graban a todas las frecuencias. Teníamos un hidrófono que llegaba hasta 96 kHz, y estos animales producen sonidos por arriba de los 96 kHz. Entonces probablemente lo que grabemos son esos sonidos, eran sonidos cuando estaban estresados, ¿viste? Habíamos dicho que cuando están estresados pueden tener la capacidad de bajar la frecuencia, o sea que nos sirve para saber que producen también sonido de baja frecuencia, pero no para hacer una caracterización real de cuál es el sonido de esta especie. Así que bueno, esperemos que no aparezca otra, pero si aparece otra, poderla grabar con el equipo adecuado. Ahora, hace poquito, acá en el Aquarium grabamos también una marsopa la anterior de anteojos, esta es una marsopa espinosa, que había sido grabada por primera y única vez en los canales de Beagle, en Vida Libre, y nosotros la pudimos registrar acá en la provincia de Buenos Aires, y encontramos sonidos, fíjense, de muy alta frecuencia, por arriba de los 100 kHz. Ahí ya teníamos un equipo acorde a las necesidades, y encontramos que efectivamente producían señales pulsadas de alta frecuencia, y no encontramos ningún tipo de señales tonales con los otros grupos de marsopas. También pudimos grabar en Mundo Marino una ballena minke, que aún no hemos analizado los datos, así que están ahí para analizar. Y bueno, estábamos cerrando. Ya se me deben haber dormido todos, pero ya que los voy a invitar, porque este año nosotros dictamos una materia
en la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El primer cuatrimestre es Ecología Marina, el segundo cuatrimestre se llama Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, que este año, gracias a la virtualidad, una de las ventajas fue que pudimos anotar gente de todo el país y incluso de otros países. Así que bueno, si les interesa, estén atentos, no sé cómo va a ser la modalidad el año que viene, pero bueno, estén atentos, acá están nuestras redes sociales, tenemos todos, somos muy mediáticos también, Twitter, Facebook, Blogger, ahí tenemos un blog especial dedicado a los lobos marinos, un grupo de Facebook, y bueno, muchas gracias por haberme aguantado, si no se durmieron, hasta acá. Y ahora sí, si quieren preguntar, venga las preguntas. Muchísimas gracias, Gisela. La verdad que se entendió perfecto. Hay una pregunta que es, ¿el ruido puede ser culpable de los varamientos? De Paola. Me gusta, esa pregunta es muy interesante y si te soy sincera, no se puede asociar una causa directa, es decir, varamiento ruido. Por esto que yo te decía, porque en general el ruido, salvo que le haya explotado, como ha pasado con los sifios, que se comprobó que ensayos militares hicieron un varamiento masivo y después se les encontró en el oído de derrames sanguíneos, ahí sí se lo pudo asociar, pero si no es muy difícil de asociar, porque quizás pasa algo indirecto, quizás el ruido lo que provoca es desorientación, que no se puedan alimentar, entonces llegan a la playa enfermos, desnutridos, o con otro tipo de patologías muy difíciles de asociar al sonido. O sea, no se descarta, pero es muy difícil de asociarlo. Cuando uno encuentra un animal en playa, y le hace una necropsia, en general los animales, si se murieron en mar abierto, llegan a un estado de descomposición muy avanzado, entonces establecer la causa de mortalidad es muy difícil en la mayoría de los cetáceos que varan en la costa. Así que no te voy a decir que es improbable, lo que sí te voy a decir que es difícil de saber si realmente haya sido por el sonido. Buenísimo. Todos te agradecen, dicen que les gustó mucho la charla. Bueno, qué bueno, menos mal. Y la verdad que creo que yo y muchos pensamos que fue muy bien explicada. Bueno, Así les agradezco que muchísimo. Me gusta igual, ¿eh? Así que a veces cuando a uno le encanta lo que hace, se nota, y a mí me encanta, y podría estar hablando un montón, pero bueno, los invito a la materia si quieren conocer más. Bueno, igual a veces damos charlas de difusión de otras temáticas, de lobos marinos, y bueno, no se pierdan a Juan el próximo viernes, que Juan también sabe un montón y lo sabe explicar muy, pero muy bien. Y como les decía, es un grupo de trabajo de mamíferos marinos en colaboración, cuanto más interdisciplinario, más enriquece, así que es un trabajo de biólogos, veterinarios, ingenieros, y de gente guardavidas, porque muchas veces dependemos de la gente común que está en la playa, o el que pasa por ahí, te manda una foto, mira, apareció un animal, así que todos son bienvenidos para colaborar, y les agradecemos profundamente a todos. No quiero empezar uno por uno porque me olvido de todo el mundo, pero les agradezco inmensamente. ahí hay otra pregunta Dale. de Leonardo. ¿Tienen estudio o registros de lesiones histopatológicas en fauna de plataforma argentina por uso de sonar o demás aparatología de petrolíferas? No. Esa es una patología más para Juan que veterinario. Pero no, como yo te decía, es muy difícil. Cuando llega el animal a la costa y le hacemos la necropsia, ya está en un estado de composición bastante avanzado. Salvo las orcas que vararon, las 7 que vararon el año pasado, que una murió, que es así, estaba fresca y le pudimos hacer un análisis, pero no tenés una lesión evidente. O sea, no es que tenés derrame sanguíneo, no tenés una lesión que puede evidenciarse y relacionarse directamente con, ya te digo, sísmica. De hecho, es a nivel mundial, no solo en plataforma argentina. Es algo que se está trabajando muchísimo a nivel mundial. Nosotros trabajamos en colaboración con el Ministerio para afinar los protocolos, para que se tomen las medidas de mitigación de la mejor manera posible, de que si hay algún mamífero marino cerca, no se hagan los disparos, de que los disparos se comiencen de a poco. Bueno, es toda una temática que nos podríamos explayar un montón de tiempo más, pero es muy difícil de asociar mortalidad con sonido, ¿sí? Es muy difícil, muy difícil. Lo que sí, se toman todas las precauciones y las medidas de mitigación para tratar de disminuir el impacto. Otra pregunta de Camila. ¿Cómo va a ser el trabajo de Chapat Malal? Uy, ahí va a estar buenísimo. Vamos a poner esto que está acá.
taca, esto, vamos a ponerlo fondeadito en el agua y con las ayudas de los amigos guardavidas. Y a diferencia, estos aparatos tienen autonomía de meses, ¿sí? Pero con las condiciones climáticas de nuestra costa, no me voy a arriesgar a dejarlo mucho tiempo en el agua, así que vamos a ir probando, pero la idea es dejarlo 1, 2, 3 días, a lo sumo una semana, para registrar el comportamiento sonoro en un lugar que no tiene actividad pesquera. En Chapalmalal, salvo la gente que va a pescar en kayak, no hay trasmayos en el agua. Entonces eso va a ser nuestra zona control para poder evaluar una zona libre de áreas pesqueras. Y el segundo paso es poner el mismo equipo en las redes de pesca para ver cuál es la diferencia del comportamiento sonoro en presencia de pesca y en ausencia de pesca. Después también tenemos otro dispositivo que nos donó la gente de Fishtech, que se llaman Banana Pingers, que también son otra fase experimental, donde los pingers son alarmas acústicas que tienen la función de espantar, por así decirlo, a los delfines. Pero en los estudios anteriores que se realizaron, lo que se comprobó, y de hecho también se comprobó en otras partes del mundo, que esta alarma, los animales la empezaron a asociar con comida, con la campanita, a comer, a comer. Entonces, bueno, este nuevo pinger que me mandaron para probar es interactivo, va a ir cambiando la frecuencia para evitar esto de la habituación, para que los animales no lo asocien con comida. Así que bueno, esperemos que ojalá funcione, porque sería una buena solución y de un costo que no es muy elevado para poner en la red de pesca. Bueno, estudios y o registros se realizan con crustáceos en el grupo Caimar de Manuel. La gente que trabaja con los crustáceos es el grupo, bueno, de Andrea Gavio, Paz Almoyano, Cielo Basterrica. Ellos han hecho un estudio que está muy bueno en la laguna de Mar Chiquita, haciendo todo lo que es soundscape, y también hacen experimentos nosotros tenemos una estación costera cerca de Chapalmalal, donde se pueden hacer los experimentos, se hacen experimentos de comportamiento con crustáceos. Ustedes saben que los cangrejos producen sonidos con las quelas, o sea, entre la pata y la quela, y sobre todo en la atracción del macho y la hembra. Entonces ellos lo que hacen es le ponen sonidos de distintos tipos, biológicos y no biológicos, para ver cuál es la reacción comportamental. Bueno, ahí ellos, que son los especialistas, te podrán explicar mejor toda esa rama, así que si te interesa, metete en el IMIC, que es el Instituto de Investigación Marinos y Costeros de CONICET. Ahí están todos los grupos de investigación y te podés contactar con los que trabajan con crustáceos y soundscape, que son súper interesantes lo que hacen. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Les pedimos disculpas desde ya por la demora. Tuvimos un problema de cómo usar la plataforma, pero bueno, por suerte fue muy interesante la charla y mucha gente está agradecida y que les gustó mucho. Bueno, les agradezco. No puedo ver el chat de YouTube en vivo porque yo también con la tecnología ando ahí, a pesar de que estuve todo el año con la tecnología dando clases, todavía fallo. Así que cualquier cosa tienen ahí, bueno, el Facebook, los links para contactarnos, cualquier duda que quieran, sin ningún problema, nos contactan. Y bueno, muchísimas gracias y no se pierdan la charla que viene de Juan, que va a estar muy buena. Que es el viernes que viene a las 6 de la tarde. Gran amigo. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Gracias.